bajo la dirección de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se olviden de su Dios, obedezcan todos sus mandamientos, que en este día les doy. Es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien, cuando uno estaba lleno y tiene de comer, cuando tienen una buena casa y muchos ganados, oro y plata, cuando la gente tiene más y más se vuelven orgullosa y se olvida de Dios, porque por eso tengan cuidado, no se olviden de que Dios los sacó de Egipto. Gloria al Señor. Señor Jesús, Padre Celestial, te necesito, Dios, en esta hermosa tarde, que seas tú, mi Dios, el que va a hablar, Padre. Dios mío, Señor, no puedo hacer nada, Señor, con mi propia fuerza, sino que seas tú, mi Dios, en esta hermosa tarde, Padre. Lleva esta palabra, Señor, en cada corazón, Dios mío, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, la palabra de Dios habla a nosotros. Dice la palabra de Dios, no se olviden de su Dios. Nosotros no debemos olvidar a nuestro Padre Celestial. No se olviden de su Dios, obedezcan todos sus mandamientos. Sabemos, mis hermanos, que Dios dejó sus mandamientos a nosotros, mis hermanos, y nosotros debemos obedecer. Nosotros debemos ser obedientes a nuestro Dios. Nosotros debemos hacer lo que Dios nos indica a través de su palabra. Que en este día les doy, dice, un día Dios dio su mandamiento, Dios dejó su mandamiento, Dios dejó escrito su mandamiento. ¿Qué es lo que debemos de hacer, mis hermanos? Por eso dice, es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien. Es cierto esto, mis hermanos. A veces cumple esta palabra en nosotros, mis hermanos. Es cierto, mis hermanos, fácil olvidar a Dios, mis hermanos, cuando todo marcha bien, cuando no hay cosas en nuestra vida, cuando no hay dificultades en nuestra vida, que todo va bien, mis hermanos. Fácil olvidar a Dios, mis hermanos. Cuando uno está lleno y tiene de comer, cuando no hace falta a nosotros, mis hermanos, hay de todo. Por eso a veces olvidamos de nuestro Dios, mis hermanos. Cuando tienen una buena casa y muchos ganados, oros y plata. Cuando todo tenemos, mis hermanos. A veces olvidamos de nuestro Dios, mis hermanos, pero no es así, mis hermanos. Nosotros debemos recordar a nuestro Dios diariamente, todos los días, todo el momento. Nosotros debemos recordar lo que Dios hizo a nosotros. Mis hermanos, nosotros debemos recordar que Dios hizo un sacrificio hacia nosotros, mis hermanos, para salvarnos, mis hermanos. Por eso, así dice la palabra, mis hermanos. Cuando tenemos todo, mis hermanos, cuando tenemos dinero, mis hermanos, a veces olvidamos a nuestro Dios, mis hermanos. Cuando la gente tiene más y más, se vuelven orgullosos. A veces así pasan, mis hermanos.
Cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos da esa bendición, mis hermanos, y a veces la gente se vuelve orgullosa y se olvidan de Dios, como que todo viene por su fuerza, como que todo tienen, mis hermanos, pero a veces uno se pone orgullosa, mis hermanos, y se olvidan de Dios. Pero no es así. Nosotros debemos recordar que Dios nos bendice, que Dios nos da su bendición, mis hermanos, y hay que poner nuestro Dios en primer lugar, mis hermanos. Por eso, tengan cuidado, dice la palabra de Dios. No se olviden de que Dios los sacó de Egipto. Por eso, mis hermanos, nosotros no debemos olvidar donde Dios nos sacó. Sabemos muy bien nuestra vida, mis hermanos. Sé que no aceptamos a Dios así, con dinero, con tantas cosas, que no hay cosas en la vida. Yo sé que no fue así, mis hermanos, sino que Dios nos sacó donde estábamos antes. Quizás nos sacó de la enfermedad, del escasez, muchas formas que Dios nos sacó, mis hermanos. Así como el pueblo de Israel, cuando son esclavos allá en el Egipto, pero Dios salvó a ese pueblo, Dios sacó a ese pueblo. Pero ¿qué pasó, mis hermanos? Ellos se rebelaron contra Dios, se olvidó lo que Dios hizo por ellos, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, nosotros no debemos olvidar lo que Dios hizo con nosotros, mis hermanos. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, Dios mis hermanos, mis hermanos, a Dios que unechite a Dios, mis hermanos. Dios, mis hermanos, no se olviden de su Dios. Obedezcan todos, mandamiento que en este día les doy. Es fácil olvidar de Dios, fácil tener Dios con mis hermanos cuando todo marcha bien. Shlotin ulto akchiwinkla maqatkiqil anile, mis hermanos, sé que la a Dios, sé que la haqnima Dios, mis hermanos, anile qikto akchiwinkla, mis hermanos. Cuando uno está lleno y tiene de comer, cuando tiene una buena casa, ganados, oro y plata, Dios, que vale Dios con mis hermanos. Dios, mis hermanos, Dios, cuando shlotitito akchiwinkla, cuando anile, mis hermanos, cuando tlate ambilqir, tuqniman titbi, Dios, mis hermanos, pero titu satma, Dios, laito tixtenar, mis hermanos. Y cuando tienen más y más se vuelven orgullosos. Cuando no hace falta nada,
y se olvida de Dios, chmaqin external a Dios, ben Dios, como que a Dios en saquiulanque, como que ya tu Dios lo que a ti que mis hermanos, pero en shimate es una bendición de Dios, acute Dios saquiulanque, mis hermanos, acute Dios que toa prowil makato a tito y después makotzatkiulan mis hermanos, pero ni a lo junto melju tu tox animachtipito a camni mis hermanos. Por eso tengan cuidado, pero que caen suki bejalo chiatiolkman Dios. No se olviden de que Dios los sacó de Egipto. Lanzo tzixtanar que un ejalo que si lanzo ixtanar que un lanzo ixtanar que a Dios se inque toda Egipto, maca tohuntiol, toda esclavitud, mis hermanos. Ixen mis hermanos. No sé si lo tume los cojatuamano lo Dios lo mis hermanos. No sé en qué forma escozatirna lo Dios lo mis hermanos. No sé mis hermanos te ilejunjun tichaklo formalo lo Dios lo mis hermanos. Yo sé que hoshkoite Dios, yo sé que hoshkojion de ti Dios, así que voluntad maca existe Dios titiste que no hacen falta nada mis hermanos. Yo sé que hoshkojion ti a Dios sonaj mis hermanos. Yo sé que me cogion ti a Dios, pero a través de las dificultades maca tu nela tishti sulto akchuinkla, no sé, tichaklo sulo tohlo akchuinklalo, por eso me cogion ti a Dios, porque ya no había solución, mis hermanos. A veces tohun yabil, a ti te yabil, mis hermanos, la canbil te jonquial, salon tus toch, pero azut que a Dios, matzoquial, macocanet, mis hermanos. Por eso a lo chococati akman Dios, mis hermanos. A ti te eshal, mis hermanos, matzesto a yabil, a ti te eshal, matzesto a jun de escasez. Muchas formas, mis hermanos. Por eso a lo chococati akman Dios, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, matzatminchan Dios, to akchuinkla ishmakotzat kiulan, mis hermanos, sé que kiakil jalo, mis hermanos, kiulan kotukau Jesucristo, mis hermanos. Pero tizun zachtma, mis hermanos, lang zixtanal a Dios kiunich. Ixkutsu, mis hermanos. Sé que fácil jacucictanal a Dios con kiulan con mis hermanos, fácil jacucictanal a tigilash pincha Dios con mis hermanos. Katit la tishti taqchin shlotit li taqchin clar fácil jacucictanal con mis hermanos. Pero lanzixtanal que une chiahukman Dios, mis hermanos, donde Dios te sacó del Egipto. Sen chaktume el hachak shkaitztiqnaqman Dios, Julkians, mis hermanos, que si a Dios matpincha un favor que matpincha Dios favor tu en donde hatok toya donde es la toktumer es la tok solución shikain mis hermanos, pero luego Dios matzul el que mis hermanos matzul klol que mis hermanos, por esa razón lo chikokatikman Dios, mis hermanos. Por eso han sagt man, lanze external a Dios que unech, mis hermanos, excuso mis hermanos. Lanze external a Jesucristo, con colpecti akman Dios. Mas que lo iula tixi tok chuinkla, pero lanze external akman Dios con mis hermanos, colpecti akman Dios. Tijun chuinkla zachnit man Dios, tejun viajes, mis hermanos. Aunque el atet salun tus tots, mis hermanos, naqshqul ang. Tiene que tocar tus dos con Dios, pero a ti hun kub el intman con Dios, a ti hun chwinkla el intman con Dios, a tzoque onshkutztig, mis hermanos, a tzoque korpek ti cogion tig, mis hermanos,
Dios, que mis hermanos, a través de tu acción, mis hermanos, por eso bendiciones que te la hongo te como jalo, que te Dios caen, ánimo que mis hermanos, golpete a cabo Jesucristo, te como jalo, gloria al Señor, bendiciones que mis hermanos, vamos chonte, te cabo Jesucristo a través de tu acción, te como jalo, gloria al Señor. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, gracias Padre, gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias Padre Celestial. Oh Señor amado, ayúdanos más, Señor Jesús, para servirte, Señor, para obedecer tus mandamientos, Padre. Dios mío, ayúdanos, Dios, para no olvidarte, mi Dios amado. Ayúdanos, Señor, danos fuerza y valor para seguir adelante, Señor Jesús. Padre Celestial, danos valor, Señor amado. Oh Señor Jesús. Si alguno está débil en la fe, Señor, dale fuerza, fortalézalo, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, poderoso Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Rey. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Que la paz de Dios reine en nuestras vidas.